Una mirada directa y sin rodeos a lo que necesitas saber sobre el tema que dará que hablar esta jornada. Juan Manuel Astorga pone los puntos sobre las IES en una nueva editorial infinita, el podcast. Las bombas Molotov no solo quemaron el Internado Nacional Barros Arana, también lo poco que va quedando de nuestra educación pública. El incendio dentro del INBA, que dejó 35 personas heridas, 17 de ellas gravemente quemadas, no es un hecho aislado. Es la muestra más visible de cómo la violencia tiene el control de instituciones que alguna vez fueron emblema de la educación pública de excelencia. Pero no se trata solo del INBA. Liceos emblemáticos, el Barros Borgoño, el Liceo de Aplicación, bueno, el Instituto Nacional, también enfrentan un escenario de caos, con profesores amenazados, con instalaciones vandalizadas y la educación relegada a un segundo o tercer plano frente a la violencia que se tomó sus pasillos. Lo que pasó en el INBA no puede ser minimizado ni tampoco relativizado, como lo hizo esta semana su rectora. María Alejandra Benavides, quien se declara abiertamente de izquierda, ha intentado desdramatizar los hechos afirmando que estos son episodios aislados. ¿Cómo se puede minimizar un hecho tan grave? Estamos hablando de un ataque que dejó a decenas de estudiantes quemados y a profesores y también padres en estado de shock. La violencia nunca puede ser un medio legítimo para canalizar el malestar social. Lamentablemente, ese es el mensaje que han transmitido los apoderados del INBA también, con un comunicado donde, en lugar de condenar los actos, justifican la violencia como una expresión de la rabia, pena e incertidumbre de los estudiantes. ¿Dónde está la Defensoría de la Niñez actuando ante apoderados que creen que fabricar y lanzar bombas Molotov son una forma de canalizar su incertidumbre o pena? ¿En qué momento aceptamos que la violencia es un método válido de acción política o reclamo social? Y peor todavía, que sea un método válido de acción política en los colegios. Este tipo de justificaciones son peligrosas. Alimentan un clima de impunidad en el que los responsables de estos actos saben que muy probablemente no van a ser sancionados, al menos no de manera efectiva. El plan Aula Segura, implementado en 2018 para permitir la rápida expulsión de estudiantes que participen en actos violentos, está claro que demostró ser insuficiente. Aunque en teoría le entrega a los directores de los colegios la facultad de expulsar a estudiantes que pongan en peligro la seguridad de toda la comunidad educativa, todos sabemos que la normativa tiene tantos vacíos y tantos problemas procedimentales que la violencia sigue escalando sin mayores consecuencias. Los reglamentos internos de los colegios no se ajustan tampoco a los lineamientos de la Superintendencia de Educación y los profesores, a su vez, enfrentan una violencia sistemática que los deja indefensos y temerosos de posibles represalias. Está plagado de licencias psiquiátricas de profesores que no soportan la violencia dentro de los colegios. Y los ejemplos sobran. Ustedes recordarán probablemente en 2022 el Liceo de Aplicación, que fue escenario de un ataque con bombas Molotov que dejó gravemente herido a un profesor de historia. En el Barros Borgoño, las manifestaciones violentas se han convertido también en la norma y los profesores son intimidados a cada rato. La educación, que debería ser el motor de cambio social, está siendo destruida por quienes dicen luchar en su nombre. Pero la violencia no es el único problema. Los resultados académicos de estos liceos emblemáticos han caído en picada también, es obvio, consecuencia de la violencia. La prueba de acceso a la educación superior, la PAES, refleja ese deterioro. El Instituto Nacional, por ejemplo, que alguna vez fue el mejor colegio del país, ahora no figura ni siquiera entre los 200 mejores. El INBA, que formó a figuras históricas como el expresidente Elwin o a Nicanor Parra, también ha visto cómo su nivel académico se desploma. Los liceos que alguna vez fueron la cuna de líderes hoy son símbolos de decadencia, de violencia. La responsabilidad recae sobre múltiples actores. La Municipalidad de Santiago, que es sostenedora de estos establecimientos, ha fracasado y rotundamente en controlar la situación. La violencia tiene capturados a los liceos bajo su administración y las autoridades municipales no han actuado con la rapidez necesaria. Existen medidas de seguridad vigentes para enfrentar este tipo de emergencias, pero la falta de acción oportuna por parte de los responsables no tiene ninguna excusa. El Ministerio de Educación, por su parte, que parece estar más enfocado en cumplir con las promesas de campaña del presidente Boric, como la condonación del crédito con aval del Estado, el CAE, y el pago de la deuda histórica de los profesores, que claro, son cuestiones necesarias de abordar, pero no prioritarias, en lugar de abordar la crisis que afecta, por ejemplo, a la educación preescolar y básica. ¿Cómo es posible que el gobierno, cuyos líderes llegaron al poder forjado en las movilizaciones estudiantiles del 2011, no haya sido capaz de garantizar la educación de calidad que prometieron?
en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? La educación. El tema que los llevó a la política es hoy una de las áreas más deficitarias de este gobierno, o a lo menos lejanos de lo que muchos pensaron sería su prioridad. Las cifras de deserción escolar y ausentismo también son alarmantes. Hay miles de estudiantes que están abandonando el sistema educativo. Y el ausentismo es preocupante también porque los alumnos no alcanzan la asistencia mínima que se necesita, que se requiere para poder aprender. Y para colmo, los servicios locales de educación pública, los SLEP, claramente no fueron la solución prometida para desmunicipalizar la educación. Requieren de una cirugía mayor. Y en lugar de centrarse en soluciones concretas para mejorar la calidad de la educación, las demandas de los que protestan en los liceos quedan eclipsadas, digámoslo así, por consignas políticas que poco tienen que ver con la educación. No sé, piden la renacionalización de los recursos naturales o la liberación de los presos políticos, en fin. En lugar de centrarse en el bienestar y en la calidad de la educación de sus compañeros, parece que estos movimientos se están convirtiendo en plataformas para empezar una carrera política. O bien son el reflejo de una sobreideologización de una izquierda radical que viene de sus padres. Por otro lado, el gobernador regional y el delegado presidencial han sido figuras bien ausentes también en esta crisis. La responsabilidad parece diluirse entre estos actores y la municipalidad sin que ninguno tome medidas claras y contundentes para detener la violencia. Entre todos, se ha permitido que los overoles blancos se conviertan en un símbolo de la violencia que en su momento no recibió una condena explícita por parte de la izquierda que hoy gobierna. Y las consecuencias de esta crisis son devastadoras para la educación pública y también para el futuro de Chile, porque si no se actúa ahora, los liceos emblemáticos seguirán cayendo en una espiral de decadencia académica y de una violencia sin control. La falta de liderazgo, la incapacidad para sancionar a los responsables y la constante relativización de la violencia solo profundizan el colapso del sistema educativo. Lo que estamos viendo no es solo el colapso de un colegio emblemático, es el desplome de un ideal. La educación pública, esa que alguna vez fue cuna de los grandes líderes de Chile, está siendo devorada por la violencia, por la apatía, también por la incompetencia. Queda esa sensación de que el gobierno sigue mirando desde la tribuna, mientras los jóvenes pierden no solo su derecho a aprender, sino que su futuro. Ya no es tiempo de promesas incumplidas, tampoco de postergaciones. O se toma acción inmediata y decidida, o se va a seguir sembrando el caos en las salas. La historia no perdona a quienes dejaron arder los colegios y liceos mientras se dedicaban a apagar sus propios incendios.